Aston Villa. Los miembros del equipo de Cricket Villa Cross Wesley Chapel se reunieron bajo una luz de gas para formar al Aston Villa en 1874. Ha sido coronado campeón en 7 oportunidades y ha ganado la Copa Nacional en 7 también. El Aston Villa se convirtió en el segundo equipo en la historia en obtener el doblete cuando ganaron la First Division y la FA Cup en 1897. El equipo ganó la UEFA Champions League en 1982. Ojo con este dato bastante perturbador, chicos, porque esto significa que este club lleva mucho sin ganar la orejona, algo que intentaremos hacer en las próximas 4 temporadas y que con 39 millones de presupuesto creo que no va a ser imposible. Vaya, la ganaron ante el Bayern Múnich. Excelente dato, muchachos. Vamos a darle inicio a este reconstruyendo con el Aston Villa, ya que me lo pidieron en la encuesta que hice hace un tiempo atrás. Bueno, voy a estarles dejando por aquí a un ladito, les voy a estar dejando la lista o la encuesta más bien, y van a ver los equipos que más tienen likes y por ende son los que se están reconstruyendo. Ya más adelante vamos a hacer una nueva encuesta para nuevos equipos. Por favor, cuando voten en estas encuestas o dejen sus equipos, asegúrense de revisar qué equipos han sido reconstruidos, pues para no repetir, digámoslo así, evidentemente. Muy bien, chicos, también espero que por favor participen en las dinámicas. Ya saben que las dinámicas me encantan. Busquen, bueno, según la dinámica vayan participando y también lean por favor los ganadores de la dinámica anterior. Sin más, vamos rápidamente a darle inicio a este reconstruyendo. Vamos a ver levemente la plantilla. ¿Hay cambios que hacer? Evidentemente sí. Ya saben que durante el camino las cosas se van mejorando más bien, las cargas se van nivelando, dicen por ahí. Muy bien, vamos a la plantilla y la ojeamos rápidamente. Bien, chicos, plantilla interesante, sí, la verdad está muy interesante, pero jugadores con muy poco crecimiento. Tal vez el más importante podría ser el señor Grealish, pero hay que cambiarle de posición porque está como extremo, y en esta formación, que es exactamente la 4-2-3-1, lo necesitamos como medio izquierdo. Trezeguet, jugadores importantes a tener en cuenta así rápidamente. Bueno, Watkins, también Wesley, tienen crecimiento interesante, entre 81 y 83 cada uno de crecimiento, y el jugador, como digo, más importante es este señor Grealish, que tiene un potencial de entre 85 y 87, ¿no? No hay jugadores más grandes aquí, jugadores que crezcan más. Bueno, también sí tenemos a Douglas, que está entre 83 y 85, etcétera, etcétera. Martínez está un poco avanzadito de edad, pero creo que con él vamos a conseguir lo que se necesita porque es un portero excelente, tiene de 82 a 84 de potencial, y ya hemos visto que con porteros hasta de 32 años hemos hecho maravillas. Por aquí no hay nada más. Wesley, voy a organizar esto, chicos, y nos vemos en el mercado de fichajes porque voy a conseguir por aquí. Quiero mostrarles antes de irme rápidamente, este Tavares es el canterano que nos salió. Vamos a ponerle cuidado, vamos a mandarlo a préstamo y vamos a prestarle atención a ver cómo funciona. Vamos a reforzar esta área, tal vez por aquí el medio campo porque está totalmente mal. Está mal este medio campo. Voy a traer uno para acá de momento. Vamos al mercado de fichajes. Mercado de fichajes finalizado. He decidido reforzar la defensa con este alemán de 24 años, valoración global 76, potencial de entre 84 a 86. O jugador interesante, chicos, 22.5 millones, y es procedente del Leeds United. Como extremo derecho necesitamos un jugador. Me pareció necesario traer a uno y he decidido traer el señor Jarrod Bowen, 77 de valoración global, potencial de entre 84 a 86, valor 28 millones de euros. Bastante costosito el señor, pero tal vez el inglés sea la mejor opción. No teníamos medio centro ofensivo y lo necesitábamos, y esta sí ha sido una sorpresa interesante, muy interesante. Daniel Braganca, MCO, valoración global 72, potencial de entre 86 a 88, su valor fue más bien de 6.5 millones de euros. Este jugador estaba por fuera del radar. La verdad, no tenía ni idea que estabas por ahí, muchacho. Procedente del Sporting de Lisboa. De resto, como pueden ver aquí, chicos, ventas, vendimos a Mings, Heaton, o Heaton, o sea, este señor también ha sido vendido, 7 millones, todos estos jugadores que no iban a tener futuro con nosotros. Kalinic, perfecto, todos han sido vendidos, y bueno, quedaron compras pendientes, pero para la próxima temporada. Vamos, o al menos para el próximo mercado. Vamos al mercado, vamos a la temporada, o vamos al fútbol y veamos qué sucede al final de la misma. Bueno, creo que la temporada no estuvo tan mal. Pues séptimo lugar, creo que está bastante bien. Aston Villa, hicimos 55 puntos, creo que no estuvimos tan mal para hacer la primera intención de avanzar. Liverpool, 99 puntos, campeones junto con el City, Spurs, Manchester y nosotros
Champions. Tal vez en los playoffs podamos ir a Europa League. La plantilla va creciendo de manera orgánica, va creciendo de buena manera, digámoslo así. Bowen, bastante bien, me ha gustado. Braganca también está interesante. Veamos por aquí, Coach, miren a Coach, ahí va, lentamente, chicos. Interesante plantilla. Para esta temporada tal vez me salga de este Nakamba, que está haciendo las cosas mejor el señor McGee. Muy bien, finalicemos. Vamos a la segunda temporada, en la cual vamos a intentar conseguir Europa League y también vamos a intentar, obviamente, meternos en puestos de Champions. Mercado de fichajes finalizado para esta segunda temporada. Tenemos un solo fichaje porque no vi necesidad o no tuve la necesidad de conseguir tal vez más jugadores para esta. Pero bueno, yo creo que en este medio campo ya vendí algunos jugadores y dejé a este señor Joao Palhinha. Tiene valoración global 82, potencial de entre 85 y 87, 26 años, procedente del Sporting de Lisboa. Últimamente estamos consiguiendo jugadores muy buenos en Portugal. Bueno, eso lo sabemos todo, ¿no? Es la única compra para esta temporada. Hemos vendido a este señor Samata por 7 millones, estaba en préstamo, llegó y no tiene crecimiento, etcétera, etcétera. De esta forma iniciamos entonces la temporada. Este señor Braganca creciendo bastante. Wesley, que me ofrecieron un buen dinero por él. Tal vez venda Watkins, no sé. Bueno, no sé, no creo. Bowen, ahí va. Grealish también. Perfecto, chicos. Martínez creciendo a lo bestia. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Recuerden que estamos en Europa League. Chicos, bueno, la temporada no salió como esperaba, salió bastante regular. 10º lugar, caímos 3 puestos, pero bueno, nos fue bastante bien en la Europa League. Como pueden ver, un título conseguido hasta ahora, pero bueno, es bastante importante, creo yo. Europa League nuestra. Veamos, el Bayern Múnich se ganó la Champions. Aquí, como pueden ver, nuestros jugadores están bastante bien, están creciendo. Braganca está brutal. Bowen le ha rendido mucho más. No, claro que es que Braganca llegó con 72 de media. Wesley lo veo un poco quedado. No sé si reforzar mejor, meter un jugador un poco más potente, más top para acá. No estoy muy seguro. En fin, ahí vamos. También quiero como mejorar un poco el lateral izquierdo, a ver si de pronto con buen dinero podemos conseguir colarnos en la tercera temporada en puestos de Champions. Veamos qué sucede, pero voy a intentar conseguir más dinero, buen dinero, para conseguir un delantero centro top y un lateral, que necesitamos un lateral más potente. Vamos con esta tercera, creo que es la tercera temporada, en la que vamos a intentar, obviamente, meternos en puestos de Champions. Así que he decidido traer un jugador un poco madurito, tiene como pinta de ser el capitán. Bueno, podría ser Lucas Digne, lo vimos haciendo maravillas en el Everton. Ahora vamos a intentar hacer maravillas con él aquí, porque viene en esta ocasión procedente del Real Madrid, ha salido por 67.9 millones, muy costoso, lo sé, pero bueno, yo creo que es una buena decisión porque necesitamos un lateral izquierdo con más jerarquía que el que teníamos. Estaba un poco lento en su crecimiento. Este señor está en su máximo esplendor. También hemos vendido a nuestro portero Martínez, que por temas, bueno, aquí me contradigo un poco, por temas de edad, pero es que lo vi muy estancado y creo que era necesario rejuvenecer un poco la portería con Henderson, un viejo conocido en el canal. Ha sido adquirido por 53 millones procedente del Manchester United. Su potencial está entre 87 y 89, tal vez 90. Bien, hemos vendido a Wesley, nos han dado muy buen dinero por Wesley y hemos traído un delantero un poco más top, un viejo conocido también en el canal, aunque en este FIFA creo que no habíamos hecho nada con Jovic, pero en esta ocasión creo que se ha acomodado perfectamente y teniendo en cuenta que no le dan minutos en el Real Madrid, pues lo hemos traído. Este señor está entre 85 y 87 más o menos su potencial, valor 55.5 millones de euros procedente del Real Madrid. Aquí, como pueden ver, vendimos a Wesley por 45 millones. Este señor lo hemos vendido por 44. Esto va a ser un poco criticado en comentarios, pero no sé, vi que no quería crecer Emiliano y pues espero no haberme equivocado. Perfecto, chicos, la plantilla ha quedado muy bien. Braganca está un poco, no sé, un poco estancado, creció bastante, pero ahí, no sé, ojalá despegue en esta temporada. Bowen sí va volando, Grealish también, Digne, perfecto, este señor también ha explotado brutal, no sé, Braganca lo veo un poco lento. En fin, sustitutos. Bueno, Target va a ser sustituto tanto como lateral izquierdo como en lateral, como defensor central. Hay que utilizarlo de vez en cuando porque no tenemos. Trezeguet se estancó. McGinn también está estancado un poquito. Y Watkins de igual manera, pero creo que son jugadores perfectos. Ramsey no se le ha dado oportunidad, pero podría llegar a ser un jugador brutal, ya que Ramsey cuenta con un potencial de entre 80 a 82. No se le ha dado oportunidad, pero tal vez la tenga para esta temporada. Vamos al final de la misma.
Como suele pasar siempre, olvido que el ganador de la Europa League participa en Champions automáticamente. Entonces esto es un avance. Tenemos un grupo un poco, tal vez no tan complicado, exceptuando el encuentro con el PSG, pero pues creo que podemos hacer una presentación interesante porque nuestros jugadores están. Vamos con nuestro primer encuentro. Ahí está. Ya Braganca subió una unidad. Perfecto, goleamos. Segundo encuentro. Visitamos al PSG. Wow. Bueno, perdimos, pero no por tanto. Creo que no estuvo tan mal. Veamos qué hacemos contra este LASK. Estamos en casa y empatamos. Mal. Partidos de vuelta de esta fase de grupos. ¿Qué sucede? Oh, no puede ser. Estamos jugando muy mal. Veamos qué sucede. Ahora vamos contra los Rangers. Vaya, no sé qué fue lo que hice. Por Dios. Vamos rápidamente. No entiendo por qué estamos haciendo esto. No entiendo qué me pasó aquí. Vamos a alterar el resultado. Le di donde no era y bueno, ganamos. Qué bien. Creo que este ya es el último, no, el penúltimo partido tal vez. O el último, sí, de esta fase de grupos. Wow, ganamos 2-0. Qué bien. Octavos de final, chicos. El Liverpool cae en este momento ante el Bayern Múnich. La Juve también está cayendo ante el Leipzig. Qué bien. El Milan enfrentaría al Dortmund. Nosotros al Nápoles. El United, partidazo con el Barcelona, chicos. El Tottenham también tiene un muy buen partido contra el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid recibiría al Inter y el Real Madrid contra los chicos de Guardiola. Bien, partido de ida en casa. Vamos a ver, simulación rápida. 2-2. Esto no está bien. Un global 2-2, chicos, si pudiéramos sacar una ventaja interesante de visitantes y lo logramos. Lo logramos porque sacamos victoria. Gol de Jovic y Bowen. Cuartos de final y nos tocó de los rivales más complejos, ¿no? Aunque todos están duros, pero tal vez el de nosotros fue el más fuerte. Veamos en el Etihad Stadium cómo nos va. Bien, 2-2 de visitante, no está nada mal. Perfecto, partida de vuelta. Estamos en nuestra casa. ¿Será que podemos sacar un resultado importante? Claro que sí, porque hicimos más goles de visitante y esto nos deja como semifinalistas. ¡Qué bien! Chicos, hemos llegado muy lejos con este club en esta primera participación en Champions, tercera temporada del episodio. Y tendremos unos cuartos de final interesantes contra el Barcelona. Veamos qué sucede en nuestra propia casa. Un resultado bueno. 0-0 no es tan bueno. Veamos 0-0 esta vuelta, chicos. ¡Ay, Dios! No lo puedo creer. Esto es de infarto. Grealish y Digne nos regalaron la final, chicos. Vamos por la final. Veamos, chicos, nos fue bastante bien en las competiciones europeas, tanto en la Europa League como en la Champions League, porque hemos llegado, bueno, no hemos ganado la Champions League, pero llegamos bastante lejos porque vamos a disputar la final. Esto es bueno. En la liga no nos fue tan bien, pero sí mejoramos en comparación a la anterior o en comparación a todas, básicamente, porque tenemos un sexto lugar. También tenemos aquí este sería un segundo título, sí, creo que sí, la FA Cup. Por aquí tenemos que la Carabao Cup se la llevó el City, la Supercopa la perdimos ante el Bayern. Vamos a disputar, vaya, contra el Borussia Dortmund, interesante, y la Europa League se la llevó el Lazio. Veamos estadísticas. Wow, miren lo que creció este señor, 5 puntos. Vaya jugador este Henderson. Este señor creció una unidad a pesar de todo. Digne creció una unidad, tuvo 6 tantos, 3 asistencias, una asistencia y un tanto. Este señor creció más en esta temporada que en las anteriores. Tuvo una asistencia y un tanto en esta temporada, jugó 23 partidos, bastantes, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, en fin. Este Konsa, 2 goles, muy bien, 3 asistencias y un gol para Coach. Por aquí, ¿qué más tenemos? Este señor siguió a préstamo, muy a tener en cuenta, bastante bueno este señor. Este chico tuvo 2 asistencias, 2 goles, 3 goles y 2 asistencias para Paulinho, creció 2 unidades, 84. Este señor sí se sostuvo un poco. Douglas también lo vi bastante quedado, 11 tantos, 6 asistencias. Este señor 0 tantos, 1 asistencia, pero poco crecimiento, pero creció. El señor Grealish tuvo 26 y 12 tantos y asistencias, 26 tantos, muy seguramente será el goleador. Por aquí un tanto para este Trezeguet, que no jugó mucho. A ver, este señor tampoco jugó mucho. Jugador que tiene 80 de 82 de potencial, muy a tener en cuenta. Vaya, ahorita sí creciste, muchacho. 85, Daniel Braganca tuvo 8 tantos, 11 asistencias, 26 tantos para Bowen. Este Ramsey también a tener en cuenta porque tiene de 80 a 82 de potencial. Traoré, bastante bien, digámoslo así, jugó 10 partidos. Este fue nuestro canterano, chicos, llegó con 55, o sea que miren, el canterano que trajimos, Roldao Tavares, 69 valoración global. Creció, 14 unidades
unidades. Muy bien por él. ¿Jugó? Sí, jugó un partido. Increíble que haya jugado un partido. ¿Cuándo jugaste ese partido que no lo vi? Muy bien, Jovic no fue el goleador. 15 tantos, 15 asistencias. Creció 2 unidades. Y este señor Watkins, que está a punto de irse, déjenme ver. Sí, se quiere ir. Pero logré mantenerlo porque lo necesitábamos. 11, 8 tantos, una asistencia. Ahora devolvámonos. Vamos hacia arriba, pero mirando su valor comercial. 15% para este señor. 41% para Luka Jovic. 41%, Bowen con 39%, nuestro jugador más caro, ¿quién vendría a ser? 18% para este señor. Braganca con 42%, ¿quién es el más caro? 74 millones, está más caro Bowen, excelente, muy bien, 15, 5% cayó, 97, Grealish también el mejor, el más caro, 21%, 14 para este señor, Douglas con 22%, este señor 75 millones, 25%, 16% de su valor comercial. Chicos, olvidé mencionarles que este jugador lo traje por si las moscas, llegó como agente libre, este Anderson, bueno, lo traje para esta temporada solamente pues por si las moscas, pero en realidad ni siquiera tuvo partidos. De Coach, me gustó muchísimo Coach, miren, 86, 37%, Konsa con 47, Target 18, Digne con 25, muy bien, 25 también para este señor y 78% para Henderson, que sería nuestro segundo jugador más valioso. Veamos, ¿qué tenemos? Ganancias de 426 millones, ingresos de 662, pero se gastaron bastante, claro, la última temporada, bueno, en esta temporada hicimos fichajes costosos, pero vaya que valieron la pena. Un club que valía por encima de los 400 millones, quedó valiendo 1.150 millones, bastante bien. Ingresos, gastos, perfecto. Transacciones, la camiseta más vendida, la de Grealish, y la de Bowen junto con Jovic. 4.5 millones de camisetas aproximadamente, y iniciamos con 120 millones de presupuesto y entregamos el club en números rojos con 14 millones, pero bueno, una plantilla muy poderosa. Vamos a la entrevista y al terreno de juego. Perfecto, veamos qué piensa el mundo de nosotros. El equipo estará a la altura de las expectativas, se merecen la gloria, claro que sí. La fatiga, trabajamos duro para llegar hasta aquí, las mismas preguntas de siempre. Deberían utilizar más inteligencia artificial en este tema para que las preguntas fueran cada vez distintas, ¿no? Tenemos tácticas efectivas, no nos afecta, claro que no, chicos. Ahora sí, veámonos en el terreno de juego porque esto se pone bueno. Muy bien, caliente Erling Haaland. Yo no había visto a Erling Haaland en este FIFA, ahora que lo pienso. Quiero hacer algo con el Borussia Dortmund, pero pues no sé, me gustaría como hacerlo en, ¿cómo decirles, chicos? Como fichar solo Golden Boys. Los últimos Golden Boys que hayan, de momento, del 2020 muy seguramente, tratar de ficharlos si es necesario, porque ya saben que ese Borussia Dortmund realmente no es que necesite, este que viene ahora mismo, no es que necesite fichajes porque está brutal, tiene jugadores con muchísimo crecimiento y muy seguramente tiene Golden Boys. Este jugador que están viendo, este chiquitín que está ahí, el uruguayo, no creo que debería estar en este club. Bien, debe tener varios Golden Boys de esta. Este señor tampoco debería estar acá. Onana sí está muy bien, estás muy bien ubicado, muchacho. Y Henry Chan debería ser ya como recambio. Lo dicho, chicos, hacer algo como con Golden Boys. Voy a hacer la encuesta. Sí, voy a hacer la encuesta ahora mismo y veamos, vean a Jovic, veamos qué resultado tiene. Pues hacer un reconstruyendo con el Borussia Dortmund, pero con solo fichando, tratando de traer o de fichar Golden Boys. Muy bien, vamos al terreno de juego. Poderoso like, suscríbanse para más. Y concentraditos porque el partido promete ser muy prometedor, valga la redundancia. Qué bien, tocan el balón estos señores, bien. Final de este primer tiempo y lo único que tenemos es amonestados. A ver, vamos con estos primeros 15. A ver. Lo arruinaste, lo adivinamos, pero lo arruinaste, muchacho. Bien, muy bien, Bowen. Muy bien, a ver. ¡Oh! ¡Y lo tapamos! ¡Ay! No pegó en el palo, no puede ser. Uy, pero estamos con un porterazo, chicos, porque lo estamos tapando todo. Ellos han errado 3, increíble. Nosotros hemos errado 2. Chicos, estamos increíbles, los hemos tapado los 4, por Dios. Maldito portero. Nos los está adivinando. Ya hemos fallado 3. Esta vez no fue posible.
A ver, a ver, a ver, a ver por arriba, que creo que nos va bastante bien. ¡Ay, chicos! Partido complicado, muy difícil, pero por la vía de los penaltis fue posible conseguir este título. Tapamos 4, ¡qué locura! Casi los tapamos todos. Muy bien, ahí está Grealish celebrando con sus compañeros. Jack Grealish haciendo de las suyas. Ahí está, muy bien. El último para llevarlo a la gloria, ¿no? Esto lo va a poner en lo más alto del fútbol europeo al haber hecho el gol que le da la Champions a un equipo histórico como el Aston Villa. Muchachos, sin más yo los dejo. Poderoso like, ya saben, suscríbanse. Atentos a la pestaña comunidad para las encuestas y para todas estas cosas que vamos a estar haciendo y para los próximos o futuros reconstruyendo. Chicos, espero que hayan encontrado o hayan participado más bien en la dinámica. Sin más los dejo. Poderoso like. Adiós.